exposición va a girar alrededor de tres cuestiones. La primera cuestión, intento reflejar un breve estado de la situación, digamos, en relación a las estadísticas de la República Argentina en torno a la criminalización de mujeres y disidencias en el marco del delito de trata de personas. Ese primer eje también va a estar cruzado con un análisis muy rápido de cuáles son las víctimas que habitualmente la explotación de personas y la trata de personas tiene como, digamos, como objetivo. Y en función de eso también algún análisis sobre los deberes legales que ese estado de situación lleva a la República Argentina, para muchos estados firmantes, a adoptar, ¿no? Básicamente los deberes de debida diligencia reforzada, que han sido estudiados y trabajados desde Campo Algodonero en adelante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta primera introducción me va a llevar a generar una primera tensión acá sobre algunas visiones que entiendo que con excelentes, digamos, con excelentes propósitos, digamos, proponen que el derecho penal no sea la solución a los conflictos, ni mucho menos a la igualdad pretendida por mujeres y disidencias, con lo cual coincido absolutamente, pero sí alguna atención respecto a lo que estos compromisos internacionales y la gravedad de las afectaciones que generan el delito de trata lleva también a la utilización de ese derecho penal, ¿no? Como una de las herramientas, como la última herramienta, si se quiere, de un esquema de aplicación de un programa que intente no solamente nivelar desigualdades, sino tender a la infracción, a la violación de los derechos humanos, que de eso hablamos cuando hablamos de casos que estén involucrados, digamos, en la trata. En función de eso, mi idea va a tratar de tocar al menos 4 ejes de cómo entiendo yo que el derecho penal, sin desconocer, en esto de acuerdo con la teoría legal feminista, que el derecho penal no es una instancia neutra, sus leyes no son neutras, sus interpretadores no somos neutros, interpretadoras, por supuesto, no somos neutros, y que en definitiva reproduce esquemas también patriarcales y reproduce desigualdades. Esto es algo que ha sido estudiado y no es desconocido ni por quien les habla, ni por muchos operadores del sistema y operadoras del sistema, sino ver de qué modo podemos hacer una utilización de ese derecho penal que permite ingresar esas variables, digamos, o considerar esas variables, tanto en las técnicas legislativas como en el momento de interpretar las normas penales para ver una aplicación de la ley penal que sea respetuosa de estas distintas perspectivas. Y para el final, si me alcanza el tiempo, porque como verán, tengo varios temas, pero me interesa abordar un principio que es el principio de no criminalización de víctimas de trata, previsto en el artículo 5º de la primera ley de trata, que lo que busca básicamente es exonerar de toda responsabilidad a una persona que cometa cualquier delito mientras sea consecuencia directa de la situación de explotación padecida. Ese será el eje de lo que voy a abordar. Lo primero que tengo para comentar con relación, por ejemplo, a mujeres y disidencias es que las estadísticas que realiza la Procuraduría dan cuenta de la existencia de 690 personas condenadas, de las cuales solo 2 son mujeres trans, y mientras aparecen solo 7 como víctimas, digamos. Del reporte global sobre trata de personas de la Oficina de Lucha contra el Crimen de Naciones Unidas, que es un informe y un reporte bianual con información bastante compleja de lo que pasa en torno a la aplicación del delito penal en todo el mundo, no hay indicadores objetivos de qué pasa precisamente con las mujeres trans, tanto como victimarias como víctimas, con lo cual este es un indicador que se debe las agencias internacionales en términos de construcción de estadísticas. Pero claro, la experiencia al menos de campo, a nosotros nos habla de que hay un subregistro de este tipo de casos, que por razones perfectamente explicables, entendibles y criticables a la historia que sufrieron las mujeres trans y el colectivo de personas trans, la utilización, por supuesto, de las agencias penales es una utilización que ha sido absolutamente complicada y absolutamente atravesada por discriminaciones de las cuales fueron objeto, digamos, las personas que iban a acceder a justicia. En ese punto hay un muy buen informe de la UFEN, de la unidad que conduce María de la Boceta de la Procuración General de la Nación,
que habla de la doctrina sobre el deber de diligencia reforzada, digamos, para mujeres y disidencias, en donde establece cuáles son aquellos deberes que no están siendo atendidos precisamente para el debido acceso a justicia de este colectivo de personas, y principalmente un informe del año 16 de noviembre del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente da cuenta de estas dificultades y de este enorme déficit, de esta obligación todavía pendiente que tenemos precisamente para realizar un acceso a justicia pleno de estas personas. Esto es, como dije anteriormente, de noviembre del 2015. Alguna información estadística que sí existe relacionada con las mujeres que son criminalizadas por la comisión del delito de trata, dan cuenta, otra vez a partir de unos informes y estadísticas producidas por la Procuraduría, que ronda en estos días alrededor del 35,6%. Una cifra casi idéntica se puede sacar del reporte global, a la que hacía referencia anteriormente, de la Oficina de Lucha contra el Crimen del UDC, que habla de ese 35% también de mujeres criminalizadas por el delito de trata. Aquí hay alguna lectura que en general nosotros hicimos oportunamente, pero que también se puede realizar, que la criminología crítica y la criminología feminista y en general los estudios de campo dan cuenta más o menos de alrededor de un 10% de casos en donde aparece la incidencia de criminalización femenina, digamos, en relación con otros supuestos y con otros delitos, digamos, con lo cual ese 35% estaría revelando una tasa de incidencia de la criminalización que supera ese 10% que ha sido históricamente establecido. De cualquier manera, lo cierto es que no existen otros delitos en donde se esté midiendo puntualmente, como sí se hace en el delito de trata, cuáles son la cantidad de mujeres procesadas o cuáles son la cantidad de mujeres condenadas por el delito. Y sí existe algo a lo que se acude habitualmente, que es el informe del Servicio Nacional de Estadística de Ejecución Penal, pero claro, es un medidor distinto y es un eje de medición distinto que lo que hace es contarnos cuáles son las mujeres que están alojadas en prisión y cuáles son las mujeres que el colectivo, qué representación tiene esas mujeres en el total de personas alojadas en prisión. A los efectos de esta charla he pedido un informe desde el año 2015 al 2020 en ese servicio nacional, y lo que informa el Servicio Nacional es que desde el 2015 al 2020, entre un 3 y un 5% del total de mujeres alojadas en prisión por otras modalidades delictivas representan, digamos, las mujeres criminalizadas y detenidas por el delito de trata. Es decir, dentro de las mujeres, el colectivo de mujeres, que no representa más que un 7, 8 o 10% según los años que se tomen, solo un 3 o un 5% son representativos del delito de trata. Y solo un 0,30% representan el total de la población a la cual estamos determinando acá. Hicimos también un pedido en función de cuáles son los varones, digamos, alojados en el último año, en el 2020, en relación al delito de trata de personas. La cantidad de varones son 76 y la cantidad de mujeres, de acuerdo a lo que nos pasaron, habían sido 29, con lo cual está dando un porcentaje que también es elevado del 27% de mujeres contra un 73% de hombres en las personas alojadas. Es decir, un primer pantallazo respecto a esta cuestión estadística nos da cuenta de que la incidencia de la tasa, digamos, promedio en el delito de trata sigue siendo alta, entre un 27 y un 35%, pero claro, en lo que tiene que ver con la criminalización concreta, digamos, el delito de trata representa solamente entre un 3 y un 5% de la criminalización de mujeres a nivel general, digamos, en la República Argentina. El otro punto estadístico que quería sumar a esto es que, como bien fue planteado en las intervenciones anteriores, abrumadoramente las víctimas de este delito son mujeres. Con lo cual esto también nos suma otro peldaño de análisis. No me voy a detener demasiado con esto porque no es el eje de mi intervención, pero sí mencionar que por ejemplo, en lo que tiene que ver con la explotación sexual, el reporte anual de la UNODC habla de un 93-94% de incidencia femenina respecto de víctimas de trata con fin de explotación sexual, mientras nuestros registros incluso son más elevados, hablando de un 98%. Y en general, en lo que tiene que ver con todas las modalidades de trata, las mujeres representan para el reporte global un 72% de las víctimas de este delito. Con lo cual,
Esto nos abre una primera escala de análisis, que es cuáles son los deberes legales, que esto también dispara respecto de los operadores y las operadoras de justicia. Es decir, acá, por el delito en sí mismo, pero también por la enorme incidencia que tienen en ese delito las víctimas, mujeres, de la trata de personas en la República Argentina, pero también en otros ordenamientos jurídicos, dan cuenta de que existe una obligación y un deber de diligencia reforzado, como decía al principio, establecido a partir de los fallos de la Corte Interamericana, pero muy especialmente a partir de las recomendaciones, y en esto la 19 general de la CEDAW, y otras normas de igual, como la Convención de Belén do Pará, y toda la normativa que genera, digamos, y que nutre este deber de diligencia reforzado, obliga, entre otras cuestiones, por ejemplo, a hacer cesar el delito, como uno de los deberes, a hacer investigaciones serias, oportunas y eficaces, como un segundo deber, a no garantizar la impunidad de las personas que cometen este delito, y como último punto, a la reparación y precisamente a la recomposición del estado anterior de cosas, como 4 o 5 ejes que forman parte de este deber de diligencia reforzada. Entonces, un primer punto acá que me parece importante y que lo mencionaba al principio es que, más allá de no desconocer que, por supuesto, el instrumento de derecho penal es un instrumento que debe ser utilizado como último recurso, lo cierto es que las obligaciones internacionales que el Estado argentino tiene, sumado a que es una obligación reforzada del deber de diligencia, porque está amparada no solamente porque se trata de un delito que afecta directamente a los derechos humanos, sino porque las víctimas de ese delito son mayoritariamente mujeres, coloca a los estados en un deber de diligencia reforzada que obliga a la no renuncia del derecho penal como un instrumento, digamos, morigerador en alguna medida de los impactos de la trata. Esto como un primer punto. Esto, por supuesto, después fue reforzado también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en delitos que directamente intervino y que tienen relación directa con la cuestión de la criminalización de la trata de personas, que son Hacienda Verde en lo que tiene versus Brasil, en lo que tiene que ver con los contenidos por ahí de explotación laboral, en el delito de trata, y después el último fallo, que es López Soto contra Venezuela, en lo que tiene que ver con los casos de trata con finalidad de explotación sexual, en donde estos deberes fueron otra vez reforzados y otra vez reivindicados y otra vez reformulados como deberes para el Estado argentino. Y una última reflexión en torno a esto es que la aparición, digamos, de lo que podría ser la persecución del delito de trata de personas y el estado anterior que revelaba los supuestos de explotación de personas en la República Argentina, pero eso se puede replicar en otros lugares del mundo, digamos, hablaba precisamente de que no estábamos en el mejor de los escenarios. Es decir, cuando uno recorre lo que pasaba pre-2008, que fue la primera sanción de la ley de trata de personas, va a ver que la explotación sexual, principalmente la explotación sexual de mujeres, estaba absolutamente trazada por una violencia patriarcal, pero también una violencia institucional muy fuertemente dirigida hacia las mujeres en situación de prostitución. Y esto es algo que no solo dan cuenta las estadísticas, sino muchos colectivos de mujeres sobrevivientes del esquema de sobrevivencia que pudieron realizar en estos esquemas de explotación. Con lo cual, desde un lugar, si se quiere también empírico, se puede señalar que esta cuestión, digamos, de la incidencia de las políticas punitivistas en relación a la cuestión de la trata, ingresaron en un escenario que era un escenario absolutamente condicionado y trazado ya por una violencia institucional y la violencia patriarcal previa. Estas cuestiones me llevan a, sin embargo, y sin perjuicio de todo esto dicho, por supuesto, a reflexionar sobre cómo el derecho penal puede operar en este escenario de una manera mejor que la que la está haciendo. Sin duda que esto es posible, y sin duda que esto es, lo que tenemos que hacer. Es un deber, digamos, también. Aquí voy a utilizar 2 minutitos también para hacer una primera observación respecto a las intervenciones anteriores que me parece importante, y es que coincido absolutamente con la idea de que la definición de explotación que está en la ley penal, para ya entrar a las cuestiones de las técnicas legislativas,
es una definición respecto de las circunstancias de explotación que no está bien, digamos. Nosotros hemos tenido oportunidad de criticar esa reforma que se operó en el año 2012, oportunamente ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, y en ese caso lo hicimos junto con INESIP y CELS, precisamente porque pensábamos que no hacía una distinción, como debe hacerse, respecto de situación de explotación sexual o explotación en términos de definición, con otras variables que no necesariamente llevan a la explotación en términos de ganancia económica por una actividad ajena, como por ejemplo las acciones de favorecimiento y promoción de la prostitución. Para nosotros ahí había, sin duda, que hacer un distingo enorme y no se podían asimilar los supuestos de explotación, y esto está escrito, incluso no es algo que lo hayamos dicho ahora, ni lo que lo venimos diciendo hace poco, sino que lo dijimos incluso en el proceso de reforma de aquella ley del año 2012, que venía, por supuesto, acompañada de una presión punitivista muy grande, y fue precisamente una fiscalía especializada en el combate a la trata la que puso el eje ahí, tratar de decir, miren, ojo que esto no es lo mismo, y no es precisamente, y esto es otro tema interesante, importante, no es lo que las convenciones internacionales señalan como lo que debe ser suprimido por el Estado. Y acá hubo otra pequeña digresión. Según el artículo 6 de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación, lo que los estados deben suprimir como prácticas discriminatorias y violentas hacia la mujer es toda forma de trata hacia la mujer y la explotación de la prostitución de la mujer, como dos conductas diferentes. Esto es diferente, totalmente diferente, a lo que planteaban anteriormente, lo que tiene que ver con la criminalización de la prostitución. Y aquí yo aconsejo un excelente artículo que escribió Shani Chuan sobre artículo 6 en este libro que se llama, está en inglés, pero es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, y tiene precisamente comentarios sobre todos los artículos de la CEDAW, y en este artículo precisamente 6 hace una distinción muy clara respecto a esta cuestión, y que no solo la Convención de la CEDAW, sino también todos los informes, todos los reportes y todas las recomendaciones, tanto generales como especiales, que la CEDAW dirigió a los países, como dirigió de manera general, están dando cuenta de esta distinción, que una cuestión es la criminalización de la prostitución y otra cosa es la criminalización de la explotación de la prostitución. Y habla en ese sentido bastante claramente de cuáles son los distingos que hay que hacer y que no hay que confundir los dos escenarios en el momento en que se proponen modelos de criminalización. Volviendo a la cuestión que antes hablaba de cómo cuidar o aplicar de un modo correcto al derecho penal o el instrumento de derecho penal. También hay una cuestión estadística que me gustaría señalar, que no me salté a señalar anteriormente, y que es que los procesamientos dictados por el delito de trata, en función de lo que nosotros llamamos muy a grandes rasgos explotación laboral, es decir, que no tienen nada que ver con el sistema procedurario y sus lógicas, dan cuenta también de que un 38,7% de esos casos son casos que son perpetrados por mujeres, digamos. Ahí también hay una incidencia alta, idéntica diría yo, que los casos que nombré anteriormente de explotación sexual, y que merecen una explicación y que merecen un análisis mucho más pormenorizado respecto de lo que uno podría pensar como un abordaje de criminología feminista, ¿no? Por supuesto, no va a ser propósito de esta presentación hacer un examen a fondo de esta cuestión, pero lo que sí me parece claro es que las corrientes superadoras o las teorías superadoras de criminología feminista, por supuesto, dejan de lado cualquier consideración esencialista, biologicista, psicologista, respecto de por qué las mujeres cometen delitos, sino que lo que intentan trazar es si la comisión de esos delitos, o en la reproducción, mejor dicho, en la comisión de esos delitos no se ven reproducidos situaciones de desigualdad estructural que la mujer sufre en la sociedad. Es decir, en la comisión de esos delitos, en la forma en que la mujer accede al delito en sí mismo, hay vectores que se trasladan de aquella desigualdad estructural que tiene en sociedad hacia el modo que ingresa también en la comisión de los delitos. Por ejemplo, y acá también la idea de a veces alguna condición subordinada respecto del hombre en la comisión de esos delitos. Y acá es donde me interesa poner el ojo para hacer estas críticas que tiene en la aproximación penal.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con la criminalización y las acciones previstas en la figura penal de la figura de trata, uno puede ver que la forma en que ha sido adoptada ya esta manera de criminalizar todas las acciones, de ofrecer, captar, trasladar y acoger con fin de explotación, en definitiva, son acciones que cuando uno va a casos concretos, un caso que puede ser bastante ordinario, digamos, una causal bastante ordinaria en lo que tiene que ver con la tipología de casos, la mujer que recluta otras mujeres, pero que en ese reclutamiento de otras mujeres para el sistema para el prostíbulo, para la explotación sexual, en ese reclutamiento esa mujer no tiene finalidad de explotación, digamos. Esa mujer está cumpliendo de alguna forma, no estoy hablando de víctima, sino una mujer cualquiera, no tiene por qué ser una víctima, porque si fuese una víctima estaría amparada por la condición de no punibilidad, pero estoy hablando de una mujer que en esos casos muchas veces el derecho penal no hace esos distingos de si la acción de reclutamiento o de transporte o de recepción acogida con fin de explotación sexual puede ser imputada, por ejemplo, como una participación secundaria, lo cual morigeraría mucho la pena. Y aquí hay herramientas de la teoría del delito que permiten realizar ese tipo de abordajes. Por ejemplo, cuando se habla de los elementos subjetivos distintos del dolo en los delitos como trata, que tiene uno, que básicamente es este especial elemento que es la explotación, lo que dice la teoría, Sanzinetti entre ellos, es que en realidad el autor tiene que tener esos elementos subjetivos distintos del dolo, mientras que quien no los tenga va directamente al casillero de partícipes, porque es como requisito de la figura tener esa finalidad de explotación. Con lo cual, aquí hubo alguna jurisprudencia que ha explorado estas cuestiones, pero claro, son cuestiones que necesitan de un grado de sofisticación interpretativa respecto a la norma penal, a la que por supuesto el sistema penal no está acostumbrado, y mucho menos un sistema que, como decía anteriormente, está anclado también en una mirada conservadora y en una mirada patriarcal. El otro punto que me interesa tocar, y voy a correr porque me sonó ahí la chicharra, así que tengo un poco de tiempo, es la cuestión de que no existe en la aproximación al derecho penal y en la aproximación de este tipo de casos, la posibilidad de analizar lo que se llama en teoría la culpabilidad disminuida. Esto es, aquellas mujeres que han tenido un pasado de explotación y que se reconvirtieron en explotadoras, vamos a suponer en este caso que son incluso explotadoras y tratantes que se benefician económicamente del producido de la explotación, aún en esos casos, la culpabilidad, que es el otro eje que quería tocar, no, en lo que tiene que ver con las categorías tradicionales del derecho penal, no es una categoría lo suficientemente laxa como para poder hacer ingresar estas diferencias y estas historias vitales de las mujeres que han padecido situación de explotación y que ya desde hace tiempo no la padecen, pero que ahora están siendo actoras de un caso de trata de personas. En esos supuestos, lo que se ve claramente, y en esto también nosotros hicimos una propuesta en aquel momento, es hacer una escala disminuida, muy disminuida de esa penalización penal para esas mujeres que leen la motivación de la norma, por supuesto, que es una motivación muy diferente a la que puede tener cualquier otra persona que no ha transitado esa situación de explotación anterior. Respecto de este punto, la cuestión también tiene su tensión, porque por supuesto, en las discusiones, me acuerdo, parlamentarias que tuvimos en diputados y en senados, una de las primeras propuestas nuestras era exonerar directamente a esas mujeres, y ahí se generaban muchas tensiones, porque lo que se decía, bueno, pero no deja de ser un delito que afecta directamente a los derechos humanos, y la historia vital, si bien tiene que ser tenida en cuenta, no debería llevar a la exoneración. Digamos, son todas estas discusiones que se presentan en el momento en que uno va a llevar sus justificaciones y sus razones a la Cámara de Diputados, que por supuesto también es un esquema patriarcal, conservador y que no genera instancias de demasiada flexibilización. Entonces, lo que me parece que debemos tener en cuenta para redondear este punto es, cuando se promueven técnicas legislativas, tener en cuenta que esas técnicas legislativas tienen que ser lo suficientemente claras para no dejar espacio para que los intérpretes e interpretadoras del derecho penal puedan no aplicarlas, digamos, que tengan la obligación de aplicarlas. Y en este caso tomar en cuenta esas desigualdades que en la sociedad se presentan y cómo las mujeres desigualmente ingresan en la comisión de delitos. Y finalmente, y acá me queda muy poco tiempo, pero voy a volar, la cuestión del principio de no criminalización, digamos, de una víctima de trata de personas. El principio de no criminalización está pensado, para hacer una introducción teórica muy breve, para víctimas de trata.
y está pensado para víctimas de trata que cometen cualquier delito como consecuencia directa de la explotación que están padeciendo. Con lo cual, lo primero que es importante para la aplicación de este principio es y esto está reflejado en el último informe que hizo la relatora especial para trata de personas de las Naciones Unidas. El primer desafío que presenta la aplicación del principio de no criminalización es la correcta identificación de una víctima en un esquema de explotación. Y esta correcta identificación de la víctima nos lleva también a los problemas que tiene el sistema judicial para hacer esta identificación pronta y oportuna. Y acá, tanto la relatora especial como, por ejemplo, un último informe que hizo algo que se llama ICAT, que después se los puedo compartir, que justamente es un estudio que se hace a nivel general de las Naciones Unidas sobre la aplicación de este principio de no criminalización, que dicho sea de paso está en este momento discutiéndose en Naciones Unidas para incorporarlo como cláusula dentro del protocolo, porque esto, me comí de decirlo, es un principio que no está en el protocolo de Palermo, pero sí está en las guías y directrices del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es precisamente la segunda norma internacional más importante en lo que tiene que ver con la cuestión de la trata de personas, y lo que están haciendo, o están generando, intentando generar en Naciones Unidas es la incorporación al protocolo para que a su vez sea incorporado en todas las legislaciones penales. Argentina la tiene, pero hay muchas legislaciones penales de otros lugares que no tienen este principio de no criminalización de la mujer. Y esto lleva, por supuesto, a la posibilidad, y esto hay que evitarlo, pero de todas maneras, de que una víctima de explotación y de trata pueda ser castigada por la comisión de otro delito. Una casuística rápido. Por ejemplo, recién hablábamos o se tocaba la cuestión de las personas que venden drogas y que pueden estar inmersas en un sistema de explotación sexual, del cual la venta de esas sustancias estupefacientes pueda significar también una de las formas de explotación. Esto lo hemos visto en los pocos casos, por ejemplo, que tuvimos, como decía anteriormente, de denuncias de mujeres trans, en donde en general lo que vemos que es lo que cobra el explotador por la plaza en la calle, o lo que cobra el explotador, esto dicho por algunas de las personas que han confiado en el sistema de justicia, a veces se paga precisamente con el narcomenudeo, con la venta de drogas en la calle. Por lo cual, lo que no existe en general en la experiencia de la aplicación de esta cláusula es que sea la propia víctima la que venga a denunciar esa cuestión. Y es absolutamente lógico esto, y es algo de lo que, por ejemplo, la relatora y este estudio de ICAT llaman la atención. Dicen, esto uno no puede identificar una situación de una víctima en un contexto de explotación para aplicar una cláusula de no criminalización solamente con la denuncia de esa víctima. Hay que tener en cuenta el contexto en que esto se dio para poder inferir de ese contexto, precisamente, que estamos en presencia de una posible víctima de explotación. Por otro lado, la relatora también dice, no tenemos que tener prueba dura y evidencia dura para decir que hay una persona que está en ese contexto de explotación para aplicarle la cláusula de no criminalidad, sino que tenemos que tener algunas razones suficientes, con lo cual también aquí hay una combinación que me parece a mí que es interesante de ver cómo aplicar esta cláusula de no criminalización para hacerla más extensiva respecto de situaciones en donde las personas aparecen en un marcado nivel de debilidad y de vulnerabilidad y que por ende la toma de decisiones respecto de algunas conductas delictivas que están siendo imputadas están asociadas con la situación de explotación que están padeciendo. Por supuesto que también tiene sus bemoles la aplicación del principio de no criminalización, y con estos dos bemoles voy a terminar. La cláusula habla de que esto tiene que ser consecuencia directa de la situación de explotación. Y algunas cláusulas internacionales que copian el modelo de las guías y directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas hablan de que en realidad la víctima tiene que estar compelida a realizar eso. O sea que en este sentido no estarían ayudando las definiciones técnicas que hay sobre la no criminalización de una víctima de trata, no estarían ayudando porque otra vez enfrentamos a un sistema judicial que en definitiva va a ser poco sofisticado para la interpretación de estas cláusulas. Recuerdo un caso, por ejemplo, y para traer algo de casuística y que suene como más práctico lo que les quiero decir. Recuerdo un caso de una mujer que había sido acusada de falso testimonio porque luego de que había cesado su situación de explotación había acudido a una instancia judicial, había prestado una declaración testimonial exhibiendo una documentación que no era real, digamos, no era legal, no era de ella,
¿Por qué? Porque estaba de alguna manera declarando en favor de la situación del explotador, diciendo que esa era mayor de edad cuando en realidad era menor. En el transcurso de ese caso, luego esta misma mujer terminó acusando al explotador, y cuando lo acusó, el explotador la denunció por falso testimonio, y ahí hicimos una interpretación analógica nosotros, digamos, desde la propia Fiscalía, precisamente para aplicar esta cláusula de no punibilidad, pero decíamos que la aplicación analógica en esos casos no debía tener ningún problema, porque era, por supuesto, en favor rey, y además era una aplicación analógica que tenía que tener en cuenta el contexto de explotación y el contexto de dominación que aquel explotador tenía respecto a la mujer explotada. Cuento este caso como un caso que me parece que grafica de alguna manera la complejidad que tiene este principio de no criminalización y la necesidad de trabajar fuertemente, no solo en la capacitación de las y los operadores en su aplicación, sino también en la necesidad de que sea utilizado y de que sea identificado prontamente y eficazmente por las administraciones de justicia. Y un último punto que señala la relatora es que paradójicamente en aquellos casos en que el delito de trata de personas, por ejemplo, tiene mucho rendimiento del consentimiento de la víctima, precisamente se termina por descartar a esa persona como víctima de un caso de explotación y por ende no se la incluye dentro de esa condición de no punibilidad. Con lo cual también llama la atención de aquellos esquemas de criminalización que son demasiado estrictos en el momento de analizar precisamente si alguien está o no en una situación de explotación, solamente basados en la violencia o en la coerción, porque lo que en definitiva están revelando o estarían afectando como consecuencia indirecta es a la consideración de una víctima real, de un caso de trata de personas, a la asignación a esa víctima real de todos los derechos que tiene y principalmente a esta exención de punibilidad que es absolutamente vital para el ejercicio de sus derechos en el proceso penal.